Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme una vez más en esta serie de lecciones o estudios. Denominamos interconectados. Así, mirando este gráfico, nosotros estamos ahora mismo en este punto estudiando la ley perfecta de Dios. Si mirando un poco hacia atrás, hemos aprendido tanto en cada lección, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es de las lecciones que ya hemos estudiado anteriormente en este que estoy diagramando aquí, que es la caída. En la caída del hombre, después de que Dios había creado al hombre y le puso en el huerto para que tenga esa comunión, esa relación con él, lastimosamente el hombre no aprovechó, desobedeció intencionalmente, ¿verdad? No puede decir no sabía, Dios le dijo claramente qué podía hacer y qué no podía hacer, de qué árbol podía comer. Todo esto se describe en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Sabemos que Dios ya en el mismo capítulo de Génesis 3, versículo 15, vemos esa promesa del Mesías, que a través de la simiente de la mujer iba a venir para unir de nuevo esa relación rota, eh, que el hombre ya no tenía después de la caída, ¿verdad? Esa comunión íntima con el Señor. Y hemos visto figuras de salvación. em, Vamos a decir, el arca es una de ellas, ¿verdad? Cuando Abraham también ofreció a su hijo y cuando levantó, vamos a decir, el cuchillo para sacrificar al hijo, el Señor le dijo que se detenga porque ahí estaba el cordero o el carnero, para sacrificio. Y así también vemos que el corazón del hombre seguía siempre inclinándose hacia el mal. Vimos aquí tanto en la Torre de Babel como incluso en el Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Dios que siempre era rebelde, era ingrato, ¿verdad? En vez de agradecer que les daba maná, en vez de agradecer que le daba alimento, siempre se quejaba, murmuraba contra los líderes. Y llegamos a la ley. En esta lección número 14 habíamos ya mencionado de que Jesucristo es quien cumplió la ley. Él no vino a anular la ley, ¿verdad? Vino a cumplir la ley y demostró a través de su vida perfecta que él era el único que podía satisfacer la demanda. ¿Para qué? Para que el hombre que estaba apartado, caído, pudiera tener esa comunión con el Señor. Entonces vamos a ver una imagen para ilustrar mejor esto. El hombre en su situación de pecador, recordemos que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto el hombre está en esta categoría de caído e injusto. Y para que sea justo ese hombre, primero tenía que pasar a ser inocente para luego ser justo. Y para que sea inocente, obviamente se tenía que efectuar un pago, se tenía que hacer ese sacrificio. Y la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Se tenía que pagar un precio, o sea, no era suficiente solo eso, sino que habría que pasar a esto, ¿verdad? La justicia. Entonces, era necesario que demuestren su vida, en su conducta, y entendemos que Jesucristo satisfizo eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esta imagen con lo que vamos mencionando? Bueno, en el mundo entero celebra, o la mayoría de las personas en el mundo celebran la festividad, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo. Muchos lo tienen solamente ahí en el establo, o algunos, nosotros le decimos en el pesebre, e incluso lo dicen el niño Jesús, pero sabemos que ese niño creció como hijo, creció. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, ¿sí? Era carpintero, ¿verdad? Sabemos que Jesús
se fue a la cruz, murió en la cruz, resucitó al tercer día. ¿Y por qué era necesario esta ilustración? Porque él, como cordero sustituto, tenía que demostrar que no era como los otros, ¿verdad? Como el Adán que nos representa en Génesis capítulo 3. Bueno, y aquí podemos mencionar Romanos capítulo 5, ¿verdad? Versículo 18 en adelante, cuando dice que ciertamente desde el verso 12, por un hombre entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Em, pero así también, si usted lee en Romanos 5, versículos 18 en adelante, em, encontramos que por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos. Es decir, la vida de Jesús demostró esa diferencia, ese cambio. Él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad, no cometió pecado. Entonces, para entender mejor esta ilustración, podemos mencionar lo siguiente, que el hombre debía pasar de este estado de injusticia a ser inocente. Para tal efecto era necesario efectuar el pago, se tiene que pagar. ¿Sí? La pena por el pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos dice eso. Para pasar de ser injusto a ser inocente, necesariamente se debe efectuar ese pago, ¿verdad? Por todos los pecados. Y de inocente a justo necesita vivir una vida perfecta según los estándares de Dios. Para pasar de ser injusto a ser inocente, ya sabemos que se debe pagar el precio, pero también debe haber vivido una vida absolutamente perfecta, obediente y justa. Y ahí está la pregunta, queridos hermanos. ¿Será que nosotros cumplimos perfectamente la ley de Dios, ¿verdad? La ley que ha dejado en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es que si uno cumpliere toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, como decía en Santiago, ¿verdad? Entonces ahí vemos que tiene sentido la vida de Jesús y lo vemos aquí en este cuadro. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Jesús pagó el precio y Él demostró una vida perfecta, ¿sí? Y a través de Jesucristo, nosotros hoy en día podemos tener esta justificación. Y esto se aplica a todo hombre que cree, que tiene fe en la persona de Jesús, creyendo que Él ocupó su lugar en la cruz, creyendo que Él es el Salvador. Entonces tiene esa bendición, esa gracia de Dios, ese regalo perfecto que el Señor ha dado. Es realmente sorprendente esto que nosotros tenemos como creyentes. Entendemos, creemos que en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados. A través de Jesús tenemos relación con el Padre, esa comunión con el Padre. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Perfecto. Actualmente podemos hacer esta pregunta. Entonces, ¿es necesario obedecer nosotros, los creyentes, en las leyes del Antiguo Testamento para obtener este perdón? ¿Cuál sería la respuesta? Y obviamente no, porque es imposible, ¿verdad? Cumplir eso. Pero Jesús cumplió y Él hizo justicia, Él pagó el precio con su sacrificio y demostró en su vida esa perfección porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, no es necesario que el creyente cumpla eso para recibir la gracia de Dios, porque Cristo lo cumplió, ¿sí? Entonces, Dios hizo ese contrato con los israelitas. Puede que haya personas que digan, no, nosotros tenemos que cumplir la ley.
Y está bien, alguno puede tener una postura distinta o interpretarlo de esa manera. Pero hay que entender de que Dios ha dado mandamientos, ordenanzas, direcciones específicas al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no podría aplicarse a nosotros hoy en día. No sé, por citar, eh, sabemos que le dijo a Abraham, ¿verdad? O la promesa para Abraham, que tendría descendientes, tendría, incluso sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Eso no es que es una ordenanza para nosotros, que tenemos que llenar la tierra y vamos a decir que sí o sí es un mandato para nosotros. Pero sí entendemos de que hay principios universales que sí tenemos que tener en cuenta. Pero haciendo esta aclaración, en ese pacto fue con Israel, con las 12 tribus, los hijos de Jacob. Y las promesas eran, si ellos obedecían las leyes, iban a tener bendiciones. Pero si no lo hacían, la consecuencia opuesta, ¿verdad? Las maldiciones. Dios ha establecido esto, ¿verdad? Y vemos en su palabra, y este es un tipo de pacto condicional, significa que ellos tendrían que cumplir para recibir esa bendición. Cuando Jesús murió en la cruz, repetimos, ¿verdad? Él satisfizo todos los requerimientos de la ley de Dios. Y para el efecto me gustaría leer a Romanos capítulo 10, versículo 4. Puede anotar y leer también usted en su Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 4. Y dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? La ley revela el pecado, ¿verdad? Nos damos cuenta que no podemos cumplir. El fin, y aquí dice específicamente que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, todos los que creemos en Él somos hechos justos a los ojos de Dios. Sin embargo, en lugar de la ley del Antiguo Testamento, los cristianos tenemos que obedecer a Jesús. Y eh, para eso me gustaría hacer lectura en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 36 en adelante. ¿Sí? Mateo 22, 36 y en adelante, y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ya que estamos hablando de la ley perfecta de Dios, ¿verdad? Esta pregunta se le hizo a Jesús y Jesús le responde de la siguiente manera. Em, o sea, ¿qué es lo más importante de la ley? Y podemos decir en síntesis, Jesús le responde con dos instrucciones. ¿Cuáles son esas dos instrucciones? Seguramente usted ya sabe, o si lee detalladamente lo va a saber. Y antes de mencionar cuáles son esas dos instrucciones específicas, voy a hacer lectura y después mencionamos cuáles son, ¿verdad? Repetimos Mateo 22, 36 y vamos a leer hasta el 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Em, Entonces, ¿cuáles son las dos instrucciones específicas acerca del mandato y lo más importante de la ley? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿de dónde agarró Jesús esto para responder? Y sabemos que estos principios provienen de esa ley que se había entregado a Moisés, que dio al pueblo de Israel. Y vamos a ver los 10 mandamientos eh, acerca
de esto, ¿verdad? Y miremos esto, ¿sí? Miremos este detalle. Para amar a Dios en la actualidad, obviamente no, no debemos adorar a otros dioses, entre comillas dioses y con minúscula, porque sabemos que existe un solo Dios. Hay un solo Dios, el Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que vemos, aún de lo que no vemos, el que sostiene todo con su mano de poder, ¿verdad? El que tiene propósito para todas las cosas. Entendemos que amar a Dios implica que no debemos hacernos ídolos, ¿verdad? Porque Él se merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Y amar a Dios implica, por ejemplo, que no debemos usar su nombre en vano, ¿verdad? Estamos mencionando los 3 primeros puntos de los mandamientos y en eso se resume lo que es amar a Dios. Así como Jesús le dijo en el versículo número 37 de Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En la lección anterior habíamos mencionado que amar a Dios es obedecerlo, ¿verdad? No, ¿de qué sirve que una persona que dice ser cristiana y tenga conocimiento de la Biblia, pero no demuestra ese amor hacia el Creador, ¿verdad? La pregunta es: ¿de qué le sirve? Ahora estamos mencionando el resumen que el mismo Señor Jesús había hecho: amar a Dios y también a los demás, a tu prójimo. Y si amamos a los demás, entonces vamos a honrar ¿a quién? A nuestros padres, ¿sí? Honrar, reconocer a mamá, reconocer a papá. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos, incluso en el Nuevo Testamento, que tenemos que honrar a los padres. En Efesios capítulo 6, pero es una referencia a lo que ya vimos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, ¿verdad? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Si nosotros amamos a los demás, entonces no vamos a cometer asesinato. Si amamos a los demás, vamos a ser fieles a nuestro propio cónyuge y no vamos a cometer adulterio. Si amamos a los demás, no vamos a quitar del otro lo que no es nuestro, ¿eh? No, no vamos a robar. Si amamos a los demás, no estaremos hablando mal de nuestro semejante, de nuestro prójimo, ¿sí? Si amamos a los demás, no vamos a codiciar ninguna cosa ajena. Entonces Jesús respondió eso a este fariseo: amar al Señor tu Dios, ¿sí? Porque ¿cuál fue la pregunta de este fariseo? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después le dice, y el segundo es semejante, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos decir la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús y vamos a decir las cartas que encontramos aquí en el Nuevo Testamento dan muchas instrucciones sobre cómo amar a Dios y a los demás, ¿sí? El apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo, ¿sí? Así como lo vemos aquí, la ley de Cristo. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 2. Puede anotar Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ahí ya tengo. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? Dice, la ley de Cristo. ¿Sí? Encontramos entonces esa instrucción de la ley de Cristo: ayudar a llevar los unos las cargas de los otros. De esa manera obedecemos la ley de Cristo. Una lectura más. Primera Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Puede anotar el pasaje
y leerlo en tu Biblia. 1 Corintios 9, 19 en adelante, hasta el 21 dice así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, esto se refiere no a los judíos, sino a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Con qué propósito? La finalidad dice, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Interesante. Entonces el apóstol Pablo habla de la ley de Cristo y Jesús nos mostró, nos especificó de que debemos amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Y aquí encontramos que el apóstol Pablo decía que no era necesario cumplir esa ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo. Y su intención es em, ganar a las personas para Cristo, que su vida refleje lo que Cristo hizo en él. Entonces, todo un verdadero fiel o un cristiano leal dice que la ley de Cristo sustituye el Antiguo Testamento, afirma que cuando está con los gentiles no sigue la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Y está totalmente seguro, pues sabe que Dios no tiene ningún problema con eso. De hecho, actualmente los judíos que creen que Jesús es su salvación, tampoco tienen que observar la ley de Moisés. Jesús cumplió la ley para todos los que confían en él. ¿Sí? Si uno tiene a Jesús en su corazón, decimos nosotros, el que confía en Jesús, porque Jesús de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿verdad? Jesús ofrece vida, perdón, salvación, vida eterna, paz, y es el lugar maravilloso para toda aquella persona que crea, sea judío, sea gentil. eh, Jesús ofrece esta salvación, ¿verdad? Y todos los que son salvos por Jesús son salvos por la gracia y no por las obras, ¿sí? Somos salvos por vamos a decir, la gracia de Dios, y esto no es algo eh, que merecemos, ¿sí? Es realmente eh, el amor de Dios que se refleja. Y termino con esto. Entonces, en resumen, la ley de Cristo es amar a Dios y amar a los demás. En Romanos capítulo 11, quiero mencionar esto porque ahí especifica acerca de que no se trata de cumplir algo, sino creer en aquel que ya cumplió la ley. ¿Y quién cumplió la ley? Cristo, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces, y ahí en Romanos capítulo 11, versículo 6 dice, entonces no es por medio de las buenas acciones, no por las obras, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es. ¿Y cómo es la gracia de Dios? Es gratuita e inmerecida. Por lo tanto, amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de la ley de Cristo. Y debemos prestar atención y centrarnos en estas leyes. Si las obedecemos, agradaremos a Dios con nuestra vida obediente, y también nos centraremos en vivir bien con los demás. Además de la ley de Cristo, la Biblia nos dice que Dios también nos dio
esa ley de otra forma. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase y vamos a hablar un poco de la conciencia, ¿verdad? La conciencia, de qué manera también afecta nuestra conducta o la conducta de incluso personas que ni siquiera creen en Dios o no tienen conocimiento de la Biblia. Esa conciencia, bueno, Dios puso en ellos, ¿verdad? Esa ley en su corazón y es un adelanto de lo que vamos a estar viendo la próxima clase. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Aprovecho la ocasión para agradecer a las personas que si vieron el video hasta aquí, bueno, te felicito y te agradezco. La intención es aprender juntos y agradezco también a los que se suscribieron al canal y a los que comparten el video. Muchos saludos para todos, que estén bien y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.